Muy buenas tardes, señora tutora. A continuación voy a exponer los resultados de la práctica uno de la materia de sistemas de la materia de instrumentación. Como primer punto se nos pidió medir una fotorresistencia y realizar mínimo 7 mediciones. Perdón, es este el archivo. Se efectuaron las 7 mediciones respectivamente. Y lo que se pudo evidenciar es que a medida de que la luz va disminuyendo, o sea, entre más oscuro está la fotorresistencia, mayor es la resistencia que la fotorresistencia tiene. Y a medida que la fotorresistencia va teniendo más luz, la resistencia disminuye. Podemos ver que cuando está totalmente apagado es 180 kiloohmios y cuando está con toda la luz son 506 ohmios. Podemos ver la gráfica. Dentro de esta gráfica se omitió el valor de la medición número 1, teniendo en cuenta que es un valor muy alto, son 180.000, entonces nos quedaría una línea muy, muy larga, se omitió, para poder ver la curva de la resistencia, cómo va disminuyendo a medida que la luz aumenta. Con referencia al sensor de temperatura, igualmente se efectuaron diferentes mediciones del sensor de temperatura en el Tinkercad. A menor temperatura tenemos un menor voltaje y a mayor temperatura, aquí podemos ver la temperatura mínima que maneja el TMP y aquí podemos ver la temperatura máxima, 125 grados. A 125 grados nos marcó 1.75 voltios y a menos 40 grados marcó 99.9 milivoltios. Eh, Aquí podemos ver en la gráfica pues la relación entre el voltaje y la temperatura, que a mayor temperatura vamos a tener un mayor voltaje. Posteriormente se efectuó la implementación del puente de Wheatstone alimentado con 5 voltios DC para medir la variación de la fotorresistencia y se equilibró el puente de la fotorresistencia a 0% de luz. Se varió la intensidad de luz hasta el máximo y acá lo tenemos. Se efectuaron los diferentes cálculos. Se utilizó dos resistencias, perdón, R1 y R3 de 10K. Rx, que es el valor de nuestra fotorresistencia con mínimo de luz, el 0% de luz, que es 180 kiloohmios. Se aplicó la fórmula matemática para el puente de Wheatstone, y lo cual nos da como resultado que R2 es igual a 180 kiloohmios. El circuito se montó en Tinkercad y nos dieron resultados correctos. Acá está el circuito montado con dos resistencias de 10K, la resistencia de 180 kiloohmios y la fotorresistencia. Se alimenta a 5 voltios y podemos ver que a temperatura menor, sin luz, la fotorresistencia nos da 0 voltios. A medida que va aumentando, asimismo va aumentando el voltaje. A medida que va aumentando el voltaje, la intensidad de luz, el voltaje va aumentando. Aquí podemos comprobar pues que el circuito quedó totalmente funcional y de acuerdo pues a lo que se solicita en la guía. Seguidamente se efectuaron las diferentes mediciones. Con referencia a esta parte, pues se puede evidenciar de que a menor luz el voltaje es cero, obviamente por la resistencia nos va a bloquear el voltaje, y a medida que la resistencia va aumentando, pues nuestro voltaje va igualmente aumentando. El voltaje es directamente proporcional a la variación de la luz. Podemos ver aquí la gráfica. Tampoco se tuvo en cuenta la medición número 1, por lo que es cero, ¿sí? Entonces nos quedaría una línea aquí, no se vería bien. Se omitió por esa razón. Aquí podemos ver la curva de crecimiento del voltaje a medida que la luz va aumentando. Finalmente, se realizó el montaje del puente de Maxwell para medición de capacitancias. Para este circuito utilicé R1 de 10K, R2 de 1K, R3 de 10K y el condensador 1 de 1 faradio. Se aplicó la fórmula para hallar la resistencia que tenemos pendiente
Se aplicó la fórmula y nos dio que la resistencia X es de 1K, y posteriormente se calcula el condensador aplicando esta fórmula que tenemos acá, y nos da que el condensador es de 10 faradios. Se efectuó la estabilización del circuito con el potenciómetro, y pudimos comprobar de que la estabilidad del circuito lo tenemos acá en el Tinkercad. Vamos a observar que el potenciómetro, cuando está a medida que va variando su resistencia, el voltaje va aumentando. Hasta 1.25-26 voltios. Y cuando está totalmente cerrado, aquí podemos ver que está estabilizado, queda en cero. Muchísimas gracias. Ese fue el desarrollo de la práctica número 1.